Sergio Gómez, fiscal federal, llegó tarde al Tribunal Municipal de Córdoba, una ciudad en el sur de España, a las 8:42 de la mañana. Era un día en el que el sol comenzaba a iluminar los edificios antiguos que adornan la ciudad, pero Sergio no tenía tiempo para disfrutar de ese detalle. Como fiscal, odiaba llegar tarde a cualquier compromiso, y más aún en un día como ese, donde debía defender un ajuste erróneo en los impuestos sobre la propiedad de una casa que había pertenecido a su abuela. Aunque su tarea era sencilla, la situación se complicó cuando recibió una llamada urgente sobre un caso de trata de personas, lo que retrasó su llegada. El juez que presidiría el caso era conocido por su severidad con los impuntuales. Desde que llegó al tribunal, Sergio sintió una tensión palpable en el aire. El tribunal municipal, en comparación con los tribunales federales, era más desgastado y parecía abarrotado de gente esperando por disputas menores. Aunque la sala era pequeña, la atmósfera estaba cargada de una tensión que no podía ignorar. A las 9:15 de la mañana, Sergio fue llamado a presentar su caso. Al acercarse al podio, notó de inmediato un cambio en la actitud del juez, el señor Ramón Pérez, quien lo miró con dureza. No pasó mucho tiempo antes de que el juez lo reprendiera por su tardanza, imponiéndole una multa de 50 euros. Según el juez, su retraso socavaba la integridad del tribunal, una declaración que Sergio consideró desproporcionada. Sergio se disculpó, explicando que estaba atendiendo un caso urgente relacionado con la trata de personas. Sin embargo, el juez no aceptó excusas. Mientras regresaba a su asiento, Sergio observó que otras personas que también habían llegado tarde no recibieron el mismo trato. Esto le pareció una injusticia evidente. Mientras tomaba nota de la situación, comenzó a preguntarse si aquello era un incidente aislado o si había algo más en juego. Con la mente acelerada, Sergio decidió tomar una postura firme. Sabía que no podía dejar que esa desigualdad pasara desapercibida, especialmente cuando estaba relacionado con su propia experiencia como fiscal. Decidido a enfrentar al juez, fue llamado nuevamente al podio. Esta vez, Sergio estaba preparado. Comenzó a presentar evidencia relacionada con un error evidente en el ajuste de los impuestos de la propiedad, señalando que el aumento del 30% en el valor de la propiedad no estaba justificado. El juez, sin embargo, parecía desinteresado en el asunto fiscal. En lugar de atender a la evidencia presentada por Sergio, se centró nuevamente en su tardanza, cuestionando si realmente existían motivos suficientes para justificar el retraso. Sergio, firme en su postura, explicó nuevamente que su retraso se debía a la urgencia de un caso de trata de personas. Pero el juez descalificó su explicación, insistiendo en que las reglas existían por una razón y que todos debían respetarlas. En ese momento, Sergio decidió cuestionar al juez de manera directa. Preguntó si esas reglas de puntualidad se aplicaban a todos los presentes por igual, a lo que el juez reaccionó acusándolo de cuestionar la integridad del tribunal. El ambiente en la sala se tornó más tenso, y Sergio, aunque mantuvo la compostura, sintió que algo más grande estaba en juego. Mientras regresaba a su asiento, percibió que la sala estaba llena de una atmósfera de inquietud. De alguna manera, ese día no solo se trataba de un simple caso fiscal. Había algo más profundo, algo estructural, que no podía ignorar. Al salir del tribunal, Sergio continuó reflexionando sobre lo ocurrido. Se dio cuenta de que lo que había presenciado no era un incidente aislado, sino una muestra de un patrón de discriminación. Decidió regresar al tribunal con su placa y credenciales como fiscal federal para abordar la situación de frente. Cuando entró nuevamente en la sala, encontró al juez Pérez aún allí, pero esta vez, Sergio estaba decidido a enfrentar la injusticia de manera formal. Se presentó nuevamente ante el juez, manteniendo la calma y la autoridad. Explicó de nuevo la razón de su retraso, enfatizando la urgencia del caso de trata de personas. Luego, de manera cuidadosa pero firme, señaló las disparidades que había observado, especialmente en cuanto al trato desigual que recibían las personas en función de su raza. El juez, visiblemente incómodo, sugirió que Sergio presentara una queja formal si consideraba que existía un problema estructural. Sergio no dudó en documentar todo lo ocurrido y, como fiscal federal, afirmó que su deber era informar cualquier indicio de parcialidad o discriminación. La sala estaba ahora llena de una tensión palpable.
Todos los presentes miraban expectantes mientras el juez, cada vez más aislado, no sabía cómo responder. La secretaria del tribunal observaba nerviosa, y Sergio sentía que algo muy importante estaba tomando forma. Esa tarde, Sergio envió un correo detallado a su oficina, documentando todas las disparidades que había presenciado. Al día siguiente, su supervisora, Laura Rodríguez, leyó su informe y comenzó a investigar lo que Sergio había descrito. La investigación no tardó en revelar que la discriminación racial era una práctica habitual en ese tribunal. Los acusados de raza negra enfrentaban multas desproporcionadas, mientras que los acusados blancos recibían un trato más indulgente. La noticia de la investigación se filtró rápidamente, y el caso se viralizó en las redes sociales. Un testigo que había presenciado los eventos, un joven estudiante de Derecho, publicó su relato en Internet, lo que desató una ola de indignación. Otros testimonios similares empezaron a surgir, confirmando la discriminación sistémica en ese tribunal. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir el caso, poniendo a Sergio en el centro de la atención pública. A medida que la presión aumentaba, el juez Pérez trató de defender su comportamiento, pero los hallazgos eran innegables. Se descubrió que, en los últimos 5 años, el juez había multado 3 veces más a los acusados negros que a los blancos por infracciones similares. Además, las sanciones impuestas a los acusados negros eran mucho más severas que las de los blancos. La indignación pública creció, y los manifestantes comenzaron a exigir justicia. Sergio continuó trabajando en la consolidación de pruebas, consciente de la magnitud del caso. Pronto, la investigación se extendió a otros tribunales de la región. El impacto del caso fue tan grande que se inició una revisión de los procedimientos judiciales a nivel estatal. Finalmente, el juez Pérez, abrumado por la evidencia y la presión pública, renunció. Sin embargo, Sergio sabía que este solo era el comienzo de una larga lucha por la justicia. Las reformas comenzaron a implementarse en los tribunales municipales, y un nuevo juez asumió el cargo, un hombre joven conocido por su imparcialidad. Sergio fue invitado a hablar en conferencias y foros, donde inspiró a muchos jóvenes abogados a seguir su ejemplo y luchar contra el sesgo sistémico en el sistema judicial. La historia de Sergio se convirtió en un símbolo de resistencia contra la injusticia y la discriminación. A lo largo de los meses siguientes, los cambios comenzaron a ser visibles. Las disparidades raciales en las multas y las sentencias disminuyeron significativamente, y las personas que antes se sentían oprimidas por el sistema judicial empezaron a sentir que se les respetaba. El esfuerzo de Sergio también inspiró a otros abogados y defensores de derechos civiles en todo el país. Se implementaron auditorías y comités de supervisión en otros estados, y el trabajo de Sergio llevó a reformas a nivel nacional. Aunque el camino no fue fácil, Sergio sabía que la verdadera lucha por la justicia nunca terminaría. Años después, cuando Sergio regresó al tribunal para la inauguración de un nuevo centro de ética judicial, se sintió orgulloso de lo que había logrado. Un recordatorio de su lucha colgaba en la pared, junto con una foto de los estudiantes de Derecho que habían creado una clínica de derechos civiles en su honor. Sergio reflexionó sobre el impacto de sus acciones. La lucha por la justicia no solo se trataba de leyes, sino de cómo tratamos a las personas. Y, aunque aún quedaba mucho por hacer, sabía que la transformación del sistema judicial había comenzado. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias impactantes como esta. Si te ha gustado el vídeo, déjanos tu comentario aquí abajo. Queremos saber qué opinas sobre esta historia y qué otros temas te gustaría que cubriéramos en el futuro. Tu opinión es muy importante para nosotros. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.